Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame. Ucrania es un país ubicado en Europa Oriental, el más grande de su continente, quitando obviamente a Rusia. Su superficie equivale a la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Jujuy. Limita con Rusia en el este, su frontera más larga, Bielorrusia en el norte, Polonia, Eslovaquia y Hungría en el oeste, Rumania y Moldavia en el suroeste y el Mar Negro y el Mar de Azov en el sur. Fue uno de los imperios más grandes de Europa cuando se llamaron la Rus de Kiev, pero eso fue en el siglo XI. Tras la invasión de los mongoles, se mezclaron las etnias. Ucrania es un gran conglomerado y terminó siendo gobernada por diversos imperios, como el austrohúngaro, el Imperio otomano y el zarato ruso. Al ser Ucrania considerada la tierra más fértil de todo el Imperio ruso, vivió siendo explotada esa zona al ser de gran riqueza agrícola. Digamos en criollo que Ucrania era como la pampa húmeda de toda Rusia. En 1917 se gestó la Revolución Bolchevique y Ucrania fue forzada a pertenecer a la Unión Soviética, llamándose la República Socialista Soviética de Ucrania en 1921. 70 años estuvo así hasta que en 1991 recuperó su independencia al disolverse la Unión Soviética. Pero vayamos a esa época, a esos 70 años. Una gran parte del pueblo ucraniano rechazaba la Unión Soviética y una forma de demostrarlo fue, por ejemplo, recibir como héroes a las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, colaborando con el ejército hitleriano. Pero dejando atrás eso, el país siempre estuvo dividido. Una parte era étnicamente rusa, el sureste, y otra parte era étnicamente ucraniana, y estaban divididos hasta en su idioma. El 70% hablaba ucraniano, mientras el otro 30% hablaba el idioma ruso. En 2010, Víktor Yanukovych, miembro del partido prorruso, ganó las elecciones en Ucrania. No fue un buen gobierno en lo político, ya que empezó a haber presos políticos ucranianos, pero económicamente estaba creciendo a pasos agigantados, siendo uno de los países europeos con la tasa de crecimiento más alta. Es entonces cuando la Unión Europea los invita a participar de la misma. En 2012, Yanukovych firma un tratado de acuerdo para entrar a la Unión Europea, aceptando algunas condiciones, como por ejemplo, liberar a todos los presos políticos ucranianos. Sorpresivamente, en 2013, Yanukovych, de la noche a la mañana, comunica a su país que echa por tierra todos los acuerdos y conversaciones con Europa para entrar a la Unión. Es que Rusia intervino sobre el gobierno ucraniano con una gran ayuda económica, ya que no le convenía tener un país limítrofe siendo miembro de la Unión Europea. Las protestas se generalizaron en Ucrania y de manera muy violenta, y en 2014 se generó lo que todos llamaron el Euromaidán, que exigía al gobierno de Yanukovych pertenecer a la Unión Europea. Las protestas fueron brutales y de los dos bandos. Hasta desde el gobierno se han formado grupos parapoliciales y grupos paramilitares, y grupos de extrema derecha participaron de la resistencia. Yanukovych renunció, huyó hacia Rusia, hubo elecciones y todos felices. Pero mientras tanto, ¿qué estaba pasando en el sureste de Ucrania? La mayoría era prorrusa. Era tan así que en Crimea, el gobierno de la zona hizo un referéndum. Fue a votar el 80% de la población y la opción de querer ser anexada a Rusia ganó con el 96%. Pese a que los países occidentales no reconocieron ese referéndum, hoy Crimea está anexada dentro del territorio ruso. Y en la región industrial del Donbass, todo el sureste ucraniano, seguían los conflictos. En Donetsk y Lugansk, dos ciudades importantes de la zona, los manifestantes proclamaron la República de Donetsk y Lugansk,
el ejército ucraniano no podía controlar la situación y la posible guerra civil era inevitable. Los rusos mantenían el control de todo el sureste ucraniano y los conflictos eran de una violencia tan grande que hasta se acusa al ejército ruso de derribar un avión comercial, un Boeing 777 con 295 personas a bordo que era de Malaysian Airlines. Mientras, se logró un alto el fuego por mediación, incluso de varios países en el asunto. Siguieron los combates callejeros y no se pueden controlar. Hoy, las repúblicas de Donetsk y Lugansk están funcionando de manera independiente con el apoyo incondicional de Rusia, pese a no ser reconocidas por Ucrania y por todos los países de la Unión Europea y obviamente incluido Ucrania. Y no hablamos de los ciudadanos ucranianos de la región del Donbass. Alrededor de 1.700.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y 760.000 se han ido a otros países. La palabra refugiados duele en este informe, ya que siempre son los primeros damnificados cuando hay conflicto. Hasta aquí un estudio sobre la situación en Ucrania. Desde el 24 de febrero del 2022, que comenzó una guerra oficial debido a la invasión rusa sobre el territorio ucraniano. A partir de ahí, la guerra propagandística a veces no nos deja comprender bien lo que sucede realmente en este conflicto. Vemos a la OTAN muy lejos de querer apaciguar las aguas y más allá de algunas declaraciones, la realidad es que están ayudando a Ucrania con armamento y logística de la más alta tecnología bélica que se conoce. La OTAN y la Unión Europea se han aliado de manera muy fuerte para enfrentarse a este conflicto y todo indica que se han formado dos bandos muy marcados y esperemos que no sea el principio de una gran escalada que nadie de nosotros quiere aceptar. Diversos analistas políticos e incluso intelectuales y referentes han declarado una posición tomada en este tema. Muchos se consideran activistas pro-OTAN, argumentando el derecho de defensa propia que merece el pueblo ucraniano. ¿Pero realmente Occidente está haciendo algo para terminar con el conflicto? Más allá de lo inadmisible de la invasión rusa por parte de Vladimir Putin a un país, ¿estamos presenciando el principio de una guerra sin escalas? Por eso se me ocurrió hablar con Luis Rosales, prestigioso periodista y además especialista en temas internacionales, para que nos explique, más allá de su postura, lo que está sucediendo en Ucrania. Vamos a escuchar un tema para prepararnos y escuchar las opiniones de Luis Rosales sobre este conflicto armado. Bueno, con nosotros está hoy Luis Rosales, es candidato a vicepresidente de la Nación por el espacio Avanza Libertad y periodista, experto en temas internacionales. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Radio Antorchas. Al contrario, un gran gusto, Fabián. Hace tiempo que veníamos programando esto y bueno, finalmente lo pudimos concretar en el medio de una guerra. Mirá vos, pensá que cuando hablamos no estaba pasando supuestamente nada, habíamos hablado antes del 24 de febrero, que fue cuando empezó todo este lío. Claro, efectivamente, y nadie en su sano juicio podía aventurar o imaginar que podía avanzar tanto este tema, ¿no? De eso te quería hablar. O sea, tengo unas preguntas que son dudas para hacer y bueno, por eso quiero contar con vos, que sos conocedor y experto en el tema. Hay una parte de este conflicto que es la famosa guerra de propaganda, ¿sí? ¿Vos sentís que hay más que en otras ocasiones demasiado fake news, demasiado inclinación de la información más hacia un lado que hacia el otro? O sea, el conflicto previo que tiene varios años Ucrania, ¿sí? ¿Sentís que se tapó un poco y de esta historia arrancó de golpe el 24 de febrero? Bueno, primero hay que contextualizarla la guerra, es decir, ponerla en su contexto. Claramente se trata del primer conflicto, uno de los primeros conflictos de escala, de envergadura realmente, importantes. No es que los otros no hayan sido importantes, sino que afecta al mundo occidental en medio del reinado de las redes sociales. Y y de los smartphones. Es decir, todo el mundo
comunicado y comunicando. Comunicando, exacto. Claro. Comunicado y comunicando. Todos, desde los soldados, los generales, el Kremlin, los ciudadanos, acá, allá, más allá, al norte, al sur, arriba, abajo, donde sea. El ser humano está comunicado, entonces, y tiene opinión, y hay fake news. Entonces, en ese contexto, una guerra que convulsiona tanto, que provoca tanta opinión contradictoria, ambigua, el reinado ideal o el ámbito ideal para la pelea en redes, es que se da esta guerra. Entonces, seguramente, así como los más viejos nos acordamos de la guerra del año 91 del Golfo, cuando el presidente Bush responde a la invasión de Saddam Hussein a Kuwait, enviando una fuerza multinacional apoyada por Naciones Unidas, Argentina ahí en la época de Menem, le manda 2 fragatas, ¿te acordás? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Esa guerra fue la primer guerra comunicada en vivo por TV, porque ahí estaba CNN, que tenía recién ese alcance planetario. Bueno, esta guerra va a ser la primera comunicada en vivo redes. Por las redes. Claro. De las grandes me refiero, las guerras que afectan al mundo occidental, porque es cierto lo que te dicen muchos críticos de los que ponderamos y le damos demasiada importancia a la tragedia ucraniana en esta guerra. Los que nos critican dicen, ojo, que te preocupan los ucranianos, pero no te preocuparon tanto los afganos o los bosnios en su momento. Bueno, es cierto eso, pero somos parte de una opinión pública mundial que está influenciada de o diseñada o armada de tal o cual manera, donde lo que repercute e interesa a las masas, a las clases medias occidentales, toma envergadura e importancia mundial. De hecho, la causa medioambiental pasa a ser importante cuando los europeos y norteamericanos la consideran importante. La causa de los derechos de las minorías pasan a ser importantes cuando norteamericanos y europeos lo consideran importante. Bueno, esta guerra pasa a ser importante cuando norteamericanos y europeos la consideran importante. Entonces, yo te diría que va a ser la primera guerra en este sentido, con todas estas disquisiciones que estamos haciendo, la primera guerra transmitida o la primera guerra que se da en el mundo, en el mundo hiperconectado de las redes sociales. Y eso naturalmente provoca lo que vos decís, fake news, peleas, puntos de vista, parcialidades. De hecho, yo estoy en la tele todos los días comentando la guerra, no con una postura pro-Ucrania, pero sí una postura crítica de los rusos y la salvajada de Putin. Y se me critica del otro lado mucho en las redes. Hay gente muy pro-Putin en Argentina, que en general coinciden con lo más gramado de la letra K, muy de la letra K, de la letra K. No, y también hay algunos sectores de derecha que coinciden con defenderlo a Putin. Es raro, pero a Putin lo defienden por derecha y lo defienden por izquierda. Por antinorteamericanos algunos, y los otros porque les gusta el orden y el rescate de los valores morales que Putin podría llegar a significar. Puede ser un tema también por el cual algunos son anti-Putin, como vos decís, esa rusofobia que hay, que sobre todo la tiene Estados Unidos, ¿no? No ve en Rusia un enemigo constantemente, cuando Rusia incluso tuvo una época, tengo entendido, 20 años, que hasta quiso ser parte de la OTAN, hasta pidió integrar la OTAN. Y Estados Unidos un poco fue el país que impidió que Rusia pueda ser miembro de la OTAN. ¿Miembro o adherente? Bueno, creo que llegó a ser adherente. Vos estás dando, en ese sentido,
o estás coincidiendo con la opinión de muchos especialistas muy versados ellos, que te dicen que Occidente se equivocó en creer que terminada la Guerra Fría, Rusia seguía siendo el adversario, el enemigo, y en realidad tendrían que haber buscado elementos más de unión y de acercamiento, ya que la que se había rendido en la Guerra Fría o había implotado, se había caído, era precisamente Rusia, ¿no? Si estaba derrotada Rusia en ese momento, la Unión Soviética. La Ahora, Unión Soviética. claro, que tenía como componente principal a Rusia, esa es la verdad. Ahora, primero, entender qué es Rusia. Rusia es un país enorme, el más grande de la Tierra, 18 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 6 veces la Argentina, más de 6 veces la Argentina, y la Argentina es grande. Imagínate 6 veces eso, con 140 millones de habitantes, es menos poblada que la Argentina, proporcionalmente. Nosotros tenemos 45, con 6 veces menos. Para Rusia debería tener, siguiendo la proporción de Argentina, 200 y pico millones de habitantes, y tiene solo 140. Es una potencia actualmente militar, nuclear, tiene el arsenal de bombas atómicas más poderoso del planeta, energética, eso en recursos naturales es muy potente, no así en cuanto a lo económico. En lo económico es una potencia de segundo orden, o de nivel intermedio, te diría. Tiene un PBI, un Producto Bruto, una riqueza económica equivalente a Italia, más o menos. Ahora, yendo a la historia, siempre fue protagonista o quiso ser protagonista, siempre. 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 Desde que existe, por el propio tamaño, por la importancia que tiene, y por un espíritu de los rusos muy expansivo, muy misionario, si vos querés, de ir a llevar su fe, su bandera, a todas partes. A ver, mira, hagamos un pequeño recuento. Rusia se forma como tal precisamente en Kiev. Ahí surge, se empiezan a organizar las tribus eslavas, las organizan nobles vikingos. Aunque parezca extraño, a Rusia lo ordenan los vikingos. Y los nobles vikingos conforman una especie de aristocracia que se organiza en la Rus de Kiev. Después, paralelamente, se va organizando la Rus de Moscovia. Son como las dos Rusias competitivas, Kiev y Moscú. Llega mucho más grande Kiev que Moscú, al principio. Llegan los mongoles desde el extremo, desde las mesetas asiáticas, desde allá, arrasando con los caballos. Viste que los mongoles ocuparon China, India, Persia y también Rusia. Y por unos 200 años, 300 años se da el dominio mongol. Y a los mongoles los echan de Rusia los moscovitas, y ahí empieza a tener mucho más preponderancia Moscú que Kiev. Ahora, y ahí se organiza el Gran Ducado de Moscú, los zares de Rusia. En el interín, en el año 1000 más o menos, llegan los misionarios, ¿cómo se dice? Los evangelizadores, que vienen desde Constantinopla, la Roma de Oriente, con la fe cristiana en su versión ortodoxa. Acordate que el cristianismo se había dividido entre Roma y Constantinopla, es decir, Oriente y Occidente, los católicos en Occidente con el Papa, y en Oriente con los patriarcas, los ortodoxos. La evangelización de los eslavos, de todos estos pueblos de territorios enormes, les toca a la Roma de Oriente. Entonces, por eso se hacen ortodoxos. Ahora, una vez que se hacen cristianos, Fabián, adoptan el cristianismo con un fanatismo impresionante. Cuando cae Roma de Oriente o Constantinopla en manos de los turcos, en manos de los musulmanes, ellos dicen ser la tercera Roma. Moscú dice ser la tercera Roma, por eso todas las construcciones de esas basílicas con los campanarios como si fueran cebollas, porque imitan
la arquitectura, la tradición bizantina. Sienten que son la tercera Roma. Entonces, abrazan el cristianismo y se vuelven fanáticos del cristianismo. Los rusos. Después, años después, te estoy haciendo una síntesis muy rápida. Años después, los zares de Rusia, zar significa César en ruso. Es decir, al emperador le ponen el título César, como si esto fuera poco, digamos, para sentir que era el César de Roma. Después, vos sabés que los zares se empiezan a sofisticar y sienten que eran demasiado asiáticos y poco europeos. Viste que Rusia puede ser parte asiática, parte europea. Y entonces se europeizan con Pedro el Grande, Catalina la Grande, esos grandes zares, construyen San Petersburgo, esa ciudad impresionante, con palacios parecidos a Versalles, y se vuelven más europeos que Europa. Y entonces la influencia rusa en las artes, las ciencias, no sé, el ballet, la música, el teatro, es impresionante, porque se vuelven hipereuropeos. Entonces los rusos nuevamente, y se vuelven una potencia que pelea y lucha con los suecos, con los alemanes, con los polacos, con todo el tiempo europeos en las guerras europeas, derrocan, participan, ayudan a derrocar a Napoleón, etcétera, etcétera, etcétera. Después, la revolución rusa mediante, se vuelven marxistas en su versión leninista y se vuelven los más fanáticos marxistas del mundo. No estaba diseñado el marxismo para Rusia, era para Alemania y para Inglaterra. Los rusos lo toman y casi conquistan el mundo con el marxismo en la Guerra Fría. Dan vuelta infinidad de países con esa ideología. Es decir, esto te muestra lo expansivo que son los rusos. Lo que abrazan como algo propio, que generalmente es importado, lo llevan a la última, o sea, lo exprimen al mango y lo llevan a todas partes del mundo. Bueno, ese es el espíritu que estaba muy en decadencia después de la caída del muro de Berlín y de la implosión soviética. Una y entonces, gran depresión ahí, ¿no? Claro, Putin lo rescata, se sube a esa ola y ahora tenemos las consecuencias. Un señor aprovechando ese vigor, ese nacionalismo, esa fuerza de los rusos, se vuelve loco, cree que es un nuevo zar, ¿viste? Que tiene que imponer. Eso por un lado, y ahora te dejo a vos, pero por otro lado, como parte negativa, eso sería admirable si vos querés un pueblo que tiene esa energía y ese vigor. Ahora, como parte negativa, los alemanes perdieron la guerra y no están conquistando, no tenemos que estar todos rendiéndole culto a Alemania, no vaya a ser que se enojen. Aprendieron la lección. Los austríacos, que eran un imperio, se conformaron con ser República de Austria. Los turcos con República de Turquía y eran el Imperio Otomano antes. Y los japoneses son el reino de Japón, el archipiélago del Japón, y no andan invadiendo otro. Entonces, no tenemos por qué los humanos hacernos cargo, ni mucho menos los ucranianos, de las glorias pasadas rusas que se perdieron y ahora las quieren recuperar. No tiene lógica. Rusia debería conformarse más que satisfecha de administrar y hacer crecer algo que no lo han logrado, transformarlo en potencia económica de primer orden, al país más grande de la Tierra. Tienen suficiente ahí, como para seguir influenciando en toda la región y tratando de que los países bálticos, Estonia, Lituania, vuelvan a su órbita, y que Finlandia no se vuelva no sé qué, y que Polonia no sé cuánto. Ya está, tienen un país enorme, en un mundo que no hace falta invadir a otro para nada, no se está usando eso, es medio de modé, andar invadiendo países. Pero vos pensás que Rusia todavía entonces tiene un espíritu imperial como fue en su momento de expandir su poder a otros países. Así fue como estás considerando ahora que entró a Ucrania. Pero, claro, no lo hizo en otros países y no lo hizo tampoco en el resto de Europa del Este. Bueno, ellos sienten por lo que... El conflicto que hubo en Ucrania, ¿no? que lleva más o menos 10 años, que es el sureste ucraniano, las dos provincias que Rusia las quiere considerar como repúblicas independientes,
y que Ucrania todavía disputa esa región. ¿No ese es el motivo por el cual Putin cometió lo que está cometiendo, ¿no? Que es invadir Ucrania? Sí, sí, puede ser, pero suena en motivo y pretexto al mismo tiempo. Es cierto que hay, a ver, ¿qué hicieron ya viene desde la época de los zares de Rusia, después lo ratificaron los soviéticos? Rusia, a los países vecinos, en general le trasplantaba poblaciones de origen ruso, de habla rusa, y después esa población brega porque ese país siga cerca de la órbita de Rusia porque es la madre patria. Eso lo han hecho siempre los rusos. En todas partes hay minorías rusas, en todos los países que fueron repúblicas soviéticas y todo esto. Pero entonces te además estás hay refiriendo una al historia sureste asiático con esto, entonces. al El sureste sureste de asiático, Ucrania. el sureste de Ucrania. Al sureste de Ucrania. Ahora, ya es población que ya está ahí de hace años y qué sé yo. Eso es cierto, que había un destrato a los rusos de esa zona, seguramente era así. Ahora, que eso justifique aplastar al país, no sé, ocupar Crimea, nadie habla de Crimea, la ocuparon porque estratégicamente le conviene. Los rusos siempre buscaron costas que no se congelen en invierno. Vos sabés que ese es un drama que tienen existencial, porque todo el mar al norte, todas las costas que tiene al norte están congeladas casi todo el año, el mar Ártico. Pedro el Grande logra disecar unos pantanos ahí cerca de Finlandia, en el Golfo de Finlandia, y funda San Petersburgo, pero se congela en invierno. Todo congelado en invierno no puede funcionar ahí. Los zares encaran una de las empresas más grandes de la historia universal, que fue la expansión hacia ocupar todo Siberia. Van, como tenían Persia, China, India, no podían bajar, tenían que ir por el norte, ocupando Siberia, llegan hasta el Pacífico, allá por Japón, bajan lo máximo que pueden, con el tapón que tenían de China y los manchúes, Manchuria, que era China también en cierta forma, y Corea y Japón, llegan hasta Vladivostok ahí en el Pacífico, y ese puerto también se les congela en invierno, Entonces los zares sentían que no podían ser una potencia mundial que se preciara porque necesitaban una flota operativa todo el año. Entonces les queda el Mar Negro, y ahí entonces están siempre tratando de ocupar aguas del Mar Negro, con el problema que la salida al Mar Negro, al Mediterráneo, es decir, a los océanos, la manejan los turcos. En Estambul, viste que tienen ahí la llave. Entonces, la calidad de potencia internacional, mundial, universal de Rusia se veía condicionada. Pero bueno, Crimea, las costas del Mar Negro, a lo largo de la historia siempre han sido apetecidas por los rusos. Pero me parece que Putin utiliza esto, que puede tener un porcentaje de realidad, más como un justificativo para lanzar una invasión de gran escala contra Ucrania, que la viene preparando hace mucho tiempo, pero que pareciera que no le está saliendo tan bien. Hay opiniones contrapuestas. Algunos dicen, cuidado que Putin es muy inteligente y esto puede ser una estrategia, hacerte creer que va por todo y en realidad se queda con lo que quería, y parece que todo el mundo contento y la paz se llega y todos le reconocemos eso. Bueno, Putin, disculpame, pero Putin no, las primeras condiciones que había puesto frente a Ucrania era que Ucrania se mantenga neutral en su futuro, digamos, que no sea miembro de la OTAN y que se reconozcan las dos provincias del sureste. Claro, No pide ahora más están... Putin, ¿no? Sí. Bueno, pero invade toda Ucrania, trata de ocupar Kiev, todo lo que hizo en Kiev y dejar esa cantidad de tanques y cañones abandonados, destruidos, creo que no es muy inteligente hacer todo eso para la nada. Me parece que le salió mal esa parte. Él se tiró el lance de derrocar al gobierno ucraniano, invadir Kiev, después retirarse probablemente, pero poner un gobierno más afín, me parece. Me parece que mal calculó la reacción de los ucranianos. Él creyó que los ucranianos iban a comprar esta historia de la desnazificación y que iban a recibir al ejército ruso como el ejército libertador, cosa que no pasó, salvo los
los rusoparlantes, la población de origen ruso de las zonas este de Ucrania, el resto no. Creyó que me parece que las Fuerzas Armadas ucranianas no iban a resistir lo que resistieron, y han resistido mucho, mucho. Pero me parece que pensó también que el mundo occidental, las democracias occidentales, iban a estar más disonantes, más separadas. Y no fue tanto, por lo menos en materia de sanciones y qué sé yo, fueron bastante ordenadas, no se quebró el eje de la OTAN, Estados Unidos y Europa, la propia Alemania se solidarizó a la forma que los alemanes pueden ahora con tanta dependencia energética de Rusia y va a tratar de cambiar la matriz. Me parece que Putin mal calculó o no, yo te diría, subestimó una serie de variables, me parece. Pero bueno, nunca se puede saber porque no sabés exactamente cuál era el plan original de Putin, no está escrito en ningún lado. Y ahora, Luis, Estados Unidos, vos decís que a lo largo de todas estas décadas anteriores, ¿no? Se equivocó en estar siempre mirando de reojo a Rusia, o capaz teniéndola de aliada podían contrarrestar el poder chino que hay ahora. El principal enemigo de Estados Unidos, ¿no es China ahora? Bueno, lo que pasa es que no es una... A ver, el tango se baila de a dos. Cuando del otro lado los rusos querían bailar el tango, Estados Unidos se preocupaba por Rusia y la tenía de amiga. Acordate las carcajadas de Yeltsin con Clinton. Cuando en Rusia se hace cargo Putin, Putin empieza a marcar una distancia. Y después viene entonces la desconfianza norteamericana, pensar que Rusia tiene el arsenal atómico más grande del mundo apuntando a Europa Occidental y a Estados Unidos. Y viceversa, obviamente. Del otro lado también hay misiles nucleares, pero digo, no era un país secundario en el que se hacía cargo un ex KGB fuerte y que al principio tímidamente y ahora con mucha fuerza controla todo. Controla los medios, no hay prácticamente partidos de oposición. No es tan fácil discrepar con Putin en Rusia sin que te pase algo. Y no discrepes mucho, y si discrepas mucho no tomes un té, por si acaso, que te ofrezcan. Sí, o no te subas a un ascensor solo, porque claro, a una periodista apareció muerta en un ascensor también. Bueno, ponele, digamos. Entonces, es complejo, yo te diría. Estados Unidos se equivocó probablemente. Es muy difícil ser la potencia hegemónica en un momento... En épocas del Imperio Romano, podía ser más fácil si vos tenías el poderío militar norteamericano. El poderío militar norteamericano ahora y económico, etcétera, se compara con el Imperio Romano porque tenés que sumar los 11 presupuestos militares que le siguen a Estados Unidos para equilibrar el norteamericano. Es decir, la fuerza militar de Estados Unidos equivale a la de Rusia, China, Alemania, Inglaterra, Francia, 11. Y ahí es muy fuerte, 10 portaaviones. Cualquier país del mundo, viste que te dice, no, pobres mexicanos, son los vecinos de Estados Unidos. Cualquier país del mundo, militarmente hablando, es vecino de Estados Unidos, porque te mueven el portaaviones y tienen un poderío militar más grande que tu fuerza aérea seguro. Entonces, eso es toda una historia. Ahora, Estados Unidos tiene como característica, por suerte, para todo el resto del planeta, es una democracia al menos adentro, que el hombre superfuerte Bush ahora está cultivando no sé qué en su estancia, en su chacra, en su rancho se dice, allá le dicen rancho, en Texas. Y Bush padre, que era como un Putin porque había sido de la inteligencia americana, después se dedicó a tirar en paracaídas, a hacer surf a los 90 años, no sé. Digo, el hecho de ser una democracia bastante acentuada y de buen funcionamiento interno, con miles de errores, pero bastante respetuosa de las reglas de juego adentro, no estoy diciendo que afuera lo haga, sino adentro, eso hace que hay que morigerar
las veleidades imperiales de Estados Unidos, porque ahí nomás empiezan los complejos propios, la opinión pública. Entonces, no es tan fácil mantenerse como potencia hegemónica, no hay una sola opinión de Estados Unidos. Putin es más, en eso la tiene más fácil, porque no tiene que andar validando tanto internamente. Y dando Putin explicaciones. sí, Putin bastante, porque hasta ahora cada vez la va apretando más, pero hasta ahora funcionaba bastante la democracia en Rusia. Ahora cada vez menos, pero digo, eran elecciones discutidas, con bastante sospecha de partido único, de acoso a la oposición, pero había opositores por lo menos. Después ya en la última, con Navalny preso, envenenado, qué sé yo, ya se parece a Daniel Ortega en Nicaragua, ¿viste? Que están todos los candidatos opositores están presos, qué raro. ¿Escuchaste las declaraciones de Noam Chomsky? Zelensky, not backed by the United States. It's well known to all sides, as are others. Whether diplomatic efforts might succeed, we cannot know if they are not tried. So far, the United States, backed by its allies, refuses to try, while sacrificing Ukrainians to a grim fate. We can only speculate about motives, but it is important to recognize that Putin provided Washington with a marvelous gift. He drove Europe deep into Washington's pocket. That's been a leading issue in global affairs since World War II. Throughout the Cold War, Europe has had a choice. Should it agree to be subordinate to the United States within the NATO Atlanticist framework, or should it pursue the vision of a European common home from the Atlantic to the Urals, or even from Lisbon to Vladivostok, with no military alliances? Doing so, it would have become what's been called a third force, an independent actor in world affairs. Teniendo una mirada liberal sobre el tema, hay que dejar que se determine la libre elección de los pueblos también. Pero además, hacían carrera los países que habían sido ocupados por la Unión Soviética, primero los de Europa del Este, por tratar de vincularse con Alemania Occidental, Inglaterra, Francia, Italia, y no volver a la madre Rusia. Ni por puta volvían. A los checos les fue re bien en esa, a los eslovacos bastante bien, a los polacos bastante bien, los húngaros bastante bien, rumanos y búlgaros le costó un poco más, los yugoslavos entraron en su locura propia de la artificialidad de ese país, y ahora se están más o menos encaminando, sobre todo Croacia, Eslovenia, pero digo, desesperadamente, los países bálticos, las tres no son pequeñas, porque Lituania se opuso a ser muy importante, pero Estonia, Letonia, Lituania salieron corriendo a abrazarse a sus hermanos del otro lado del Báltico, escandinavos. Estonia es casi una pequeña Finlandia, Letonia un poco menos, y Lituania tiene otros componentes, pero no vuelven a estar con Rusia nunca en la vida. Entonces, y los ucranianos se abrieron en el 91 y no quisieron volver nunca más. Cada tanto Rusia lograba imponer un prorruso que no llevara, por eso Ucrania va más atrasada, porque hay algunos componentes prorrusos adentro, y tenían cierta influencia y lograban consagrar un presidente cada tanto. Pero los rusos perdieron la Guerra Fría. No pueden imponer demasiadas condiciones. Y la humanidad no puede estar pendiente de las glorias pasadas rusas. Pero además, no se los confinó a un micropaís. Los rusos tienen lo que era Rusia, casi la enormidad de Rusia. Son potencia energética, potencia
hidroeléctrica, potencia en lo que se te ocurra. 9, o entre 7 y 9 usos horarios tienen en su país. La enormidad de todo, el primer productor de cobre, cobalto, gas, no sé qué. Bueno, desarróllense, muchachos. Armen Japón con lo que le quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Armó la segunda potencia mucho tiempo, y ahora que China la desplazó, es la tercera o la cuarta. Alemania, con un pedacito de Alemania, lo que hicieron. Los coreanos, pobres coreanos del norte, les tocó a los libres, los coreanos del sur, la peor parte de Corea. Todo el mundo decía, en esta división, a Pyongyang le tocó la parte del león, y no fue así. En la parte tropical de las dos Coreas se desarrolló un emporio comercial, industrial, la séptima economía, octava economía del mundo, Corea del Sur, mientras que en Corea del Norte están de pedo, perdón que hable así, alimentando a sus habitantes. Entonces, Rusia podría haber elegido otro camino también. Fomentó a estos oligarcas súper ricos, un capitalismo de amigos, muy ineficiente. China, los comunistas chinos fueron mucho más vivos, se volvieron capitalistas salvajes, y ahora China es la segunda potencia del mundo, a nivel económico, ¿no? Ahora, Luis, para terminar un poco, así ya cerramos esta conversación. La otra vez lo escuché a José Venegas, al referente liberal, en un programa hablando, le preguntaron obviamente sobre este conflicto de Rusia y Ucrania, y él lo veía como que él estaba viendo que el mercado estaba venciendo a la política, ¿sí? O sea, él iba a notar la rebelión de la ciudadanía rusa, obviamente todavía no hablamos de las sanciones económicas, de todos los bloqueos que están empezando a sentir, y de todo ese tipo de cuestiones que se le hace a la ciudadanía rusa. Más allá de eso, que no sé si es tan así que el mercado le va a ganar a la política, porque la política tiene el monopolio de la fuerza y es muy difícil de que el mercado termine venciendo a la política. Pero por lo menos, después de lo que está sucediendo ahora, ¿asistiremos al fin del populismo? ¿En Rusia? Y la verdad, en Rusia y en el mundo. Porque tendríamos que verlo como ejemplo para el mundo también. Yo no sé si lo de Rusia es populismo. Yo lo creo que es autoritarismo, es una autocracia. La contracara a la democracia occidental capitalista toma diferentes rostros de acuerdo a los diferentes países que se trate, las culturas, ¿no? En China, el Partido Comunista, ahora capitalista en economía, muy capitalista en economía, es confuciano, se basa en el orden de Confucio. Y entonces, por eso tiene tanta raigambre en China, porque ahí hay un patrón cultural muy arraigado. En Rusia, la contracara a la democracia occidental que intentó muy superficialmente imponer Yeltsin, y ahí con ayuda norteamericana muy grande, y europea, más norteamericana que europea occidental. Los europeos no querían desarrollar demasiado a Rusia porque les había hecho la vida imposible Rusia durante toda la Guerra Fría. Tenías la mitad de Europa ocupada por los rusos. Los rusos creen en los liderazgos fuertes. Cuando vos le preguntás a una encumbrada, yo le tuve la oportunidad, hice un curso allá en Moscú, en la Universidad Estatal de Moscú, le preguntamos a una profesora muy encumbrada por qué esa tendencia rusa al autoritarismo, te contesta, ¿usted pasó algún invierno acá? No, era otoño. Sí, ahora le decíamos, éramos un grupo argentino, se reía. Hacen 3 grados bajo cero, te decía, esto es divino. Véngase dentro de 2 o 3 meses. Bueno, una mamá rusa que tiene 2 hijitos sabe que si no hay alguien que le provea calefacción esos días largos y seguidos, muchos días, meses de un invierno de -20 grados,
sus nenes se le mueren a las 4 horas. Es imprescindible un orden. Y entonces ahí sacrificamos lo que ustedes valoran tanto, libertad por orden. Y necesitamos un liderazgo fuerte, casi indiscutido, no tenemos tiempo de discutir. Eso te decía la profesora de Derecho Constitucional más importante de Rusia, por supuesto, aceptada por Putin, ¿no? Entonces ahí hay una cierta tendencia al autoritarismo. Y en América Latina, la democracia capitalista, democracia liberal capitalista, es el populismo, porque tenemos tendencia a no ser responsables, a postergar todo para el futuro, a mango que tenés te lo gastás y después ves, a no ahorrar, no tenemos tanta tendencia al laburo, y todo eso es populismo, digamos, sale populismo. Entonces, me parece que esa puede ser una respuesta un poco más global a lo que vos decís. ¿Se va a acabar el populismo? Y no sé si, suponte que las sanciones económicas terminan afectando la popularidad de Putin y por algún mecanismo se ve obligado a dejar el poder, no sé si eso va a repercutir en que en América Latina abandonemos el populismo. Ojalá, pero no sé. Ojalá. Bueno, Luis, gracias por la charla, che. Al contrario, ha sido un gusto, Fabián, y cuando quieras, bueno, ojalá que el próximo que hagamos, la próxima comunicación que tengamos no esté dentro del contexto de la guerra, porque esta guerra haya terminado para el bien de todos, ¿no? Para que no haya muertos, para que un señor no imponga por más que tenga alguna veleidad pasada, no imponga su criterio casi unipersonal por sobre la comunidad de las naciones. Ojalá. Bueno, Luis, gracias y nos vemos en otra, dale. Nos vemos. Te mando un abrazo de Saludos a todos. Dale. Saludos a todos. Chao. Chau, chau. Como liberales o libertarios, considero que nuestra postura es declarar como inaceptable cualquier acto de agresión, cualquiera sean las partes. Rusia no tiene derecho a invadir un país como Ucrania, de la misma manera que Estados Unidos no tenía derecho a invadir Irak hace 20 años. La neutralidad tiene que ver con la mirada que se le debe dar a un conflicto y no avivar el fuego entregando armas y logística a un país que está en guerra, mientras no hace nada para intermediar entre las partes. No confundamos el derecho de ejercer la defensa personal con lo que está sucediendo en Ucrania. Es un conflicto que lleva ya muchos años y los países y sus gobernantes tienen que estar a la altura para pacificar la zona de una buena vez. Y como liberales, dejar que el mercado decida y que el mercado defina. Bregar por la libre determinación de los pueblos en elegir su propio camino. Así como en la vida siempre decimos que cada uno es artífice de su destino, tenemos como liberales exigir que Rusia se retire de Ucrania y que sea el pueblo de esa región el que quiera decidir qué camino elegir. Los hombres verdaderamente libres de doctrina, ya sea de un bando, Rusia, como del otro, OTAN, tendríamos que dar el ejemplo y salir a dar opiniones absolutamente en libertad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Radio Antorchas y viva la libertad. Radio Antorchas, que viva la libertad. Acá soy Maximiliano Guerra.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Tío Adam, libérame del mal. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my shoulders.